Buenas tardes, amigos, desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa. Movimiento científico populista 7 jaques. Vamos a hablar hoy un poco de la economía mundial, de la economía europea y de la economía española. Empezaremos con la economía española y la situación de sus empresas. Frente a la información que recibís en los periódicos tradicionales económicos y en periódicos como El País y El Mundo, hace ya mucho tiempo, unos periódicos desnaturalizados en los que no cree ni su padre, nos dan una información curiosa, pero por descontado falsa. Nuestras empresas van mal. Esta es la realidad. Se ha hecho un estudio de aproximadamente 630.000 empresas españolas y los resultados que se deducen de un análisis profundo es que un 38% de las mismas puede caer en el periodo que va de finales de 2016 a mediados de 2018. Y aquí entran empresas de todos los tamaños, menos de 10 trabajadores, entre 10 y 200 trabajadores y más de 200 trabajadores. ¿Qué está ocurriendo en estos momentos en el mundo? ¿Qué está ocurriendo en Europa? ¿Qué empresas salen adelante y qué empresas se hunden sin remedio? ¿O realmente se nos están hundiendo prácticamente la mayoría de las empresas con honrosas excepciones? La respuesta, desgraciadamente, es que sí. No solo pasa en España. En Francia llevan 10 años reculando y vendiendo empresas importantes como no había ocurrido en el siglo XX. Y sin embargo, en los últimos 10 años prácticamente el 30% de las empresas más importantes de Francia han cambiado de manos. Está pasando lo mismo en España, desgraciadamente, y en estos momentos estamos viviendo una transición en el sector del automóvil que puede ser muy peligrosa para todos. Me refiero a la compra por Peugeot de lo que serían las empresas industriales de General Motors en Europa. En mi tierra, en Zaragoza, siempre ha habido una empresa muy pujante que ha sido General Motors, con la cual se ha mantenido en buena medida el sector industrial a lo largo de todos estos años. Más de 20 años en estos momentos. Hoy hay un peligro sencillamente por los conflictos creados por Trump en México y por otros conflictos que lógicamente ha planteado con Europa, entre otros países. La realidad es que el sector auxiliar del automóvil español, que es seguramente el sector tecnológicamente más puntero que tenemos, tenía unas exportaciones muy importantes en México y es posible que tenga dificultades para seguir vendiendo sus productos auxiliares del sector del automóvil a las empresas que estaban instaladas en México porque, como sabéis, Trump ha planteado seriamente que pasen de nuevo a instalarse en Estados Unidos porque si no tendrán unos sobrecostes arancelarios que harán prácticamente imposible vender coches en Estados Unidos. Pero en fin, no solo el sector del automóvil. El problema mayor y más grave del sector empresarial español es que se ha quedado obsoleto. Los mismos empresarios reconocen que no están preparados para el mundo que llega. Lo que aquí hemos definido durante mucho tiempo como lo que sigue al capitalismo, el poscapitalismo, lo que sigue al marxismo, el posmarxismo, lo que nosotros hemos llamado un movimiento científico populista 7 jaques, que en el fondo es pasar por encima del neoliberalismo financiero y el marxismo fracasados. Ir en esa dirección supone para nuestros empresarios un hándicap impresionante que no están, por lo que estamos comprobando, en vías de poderlo abordar con un mínimo de seriedad. Esta es la realidad de lo que está ocurriendo en España y aquí tenéis un cuadro en el que podéis ver claramente
lo que os estamos diciendo. No sé si se ve bien, pero si no ya os lo pondré en Facebook o en Twitter para que dispongáis de él. Lo importante es que la previsión de empresas mayores de 200 trabajadores con riesgo de insolvencia en estos momentos es del 29%. Las empresas de entre 10 y 200 trabajadores con riesgo de insolvencia en los próximos 15 meses o más o menos es del 27%. Y el riesgo de insolvencia de empresas menores de 10 trabajadores es casi del 40%. Por lo tanto, tenemos un problemón impresionante. Soluciones. La más clara, sin dudas de ninguna clase en estos momentos, es la salida del euro. No hay ni un solo partido en España que se plantee la salida del euro como la manera de resolver el crecimiento de empleos, pero de empleos de verdad, de empleos de más o por lo menos de 38-40 horas semanales y empleos fijos, no empleos precarios como todo lo que se ha creado en los últimos tiempos. Y por lo tanto, como mínimo, tendríamos la obligación de analizar seriamente por qué a España le puede interesar salir del euro en estos momentos. Entre otras cosas, porque el Reino Unido no ha estado nunca, pero ahora menos todavía. Entre otras cosas, porque a los países del norte no les va mal fuera del euro. Entre otras cosas, por lo que os comentaba hace un rato, que Francia prácticamente dentro del euro ha perdido el 30% de sus empresas industriales e incluso empresas importantes de servicios. A Italia le ocurre más de lo mismo. Y en el fondo el único que se está beneficiando del euro en Europa es la puñetera Alemania de las dos guerras mundiales y que si nos descuidamos nos preparará una tercera porque, conociendo a los alemanes, todo es posible. Decíamos entonces que la salida de esta situación o la salida de este macabro, digamos, lugar en que se ha convertido la Unión Monetaria Europea consiste en salir del euro ordenadamente y, de ser posible, con el consenso de Francia e Italia, que son los países más importantes y más afectados por lo que ha ocurrido en los últimos 10 años. En uno de los libros que hemos escrito, el capítulo 5 hablaba del euro nacido para morir. Y recuerdo que puse un subtítulo en este capítulo que decía que la guerra dentro de Europa es aborrecible, pero no imposible tras la creación del euro. Desempleo salvaje en Grecia, Portugal y España y caída libre prácticamente en otros países de la zona euro en estos momentos es la consecuencia de una crisis que en el fondo muestra que nuestras economías, las economías europeas, son divergentes y no solo tienden a unirse, sino que por el contrario, las divergencias son cada día más grandes. Hay un problema serio en estos momentos con Alemania, porque como sabéis, Alemania es la gran acreedora de los países del sur de Europa fundamentalmente, aunque también de países del norte, incluso de la misma Francia. El problema que tiene Alemania es que no va a tener posibilidad alguna de recuperar los créditos que ha concedido al resto de países europeos, sencillamente porque con su política de depredación absoluta de todo lo que sea, digamos, mercado conseguible para Alemania, esa política depredadora ha conseguido que todos los demás países tengamos una deuda y en el objetivo 2, en el target 2 del Banco Central Europeo tengamos unas posiciones de déficits que asustan al miedo. Por lo tanto, continuar así no conduce a nada bueno y lo que es peor, dentro de un momento terrible para la propia Alemania, con un Deutsche Bank que hoy, como sabéis, caía un 8%, va a empezar una ampliación de capital para seguir manteniendo a una de sus filiales. Deutsche Post me parece recordar que era la que tiene que ver con las empresas de correos y demás. La realidad es que una caída del 8% prácticamente de la acción en un solo día demuestra que el Deutsche Bank está que no hay hijo de vecino que sea capaz de sostenerlo.
El problema del Deutsche Bank, como os hemos contado muchísimas veces, es la cantidad de derivados que tiene. Derivados, CDS, como recordaréis. Derivados que tienen que ver con tipos de interés, con tipos de cambio, con operaciones comerciales de todo tipo y variedad, que en el fondo tratan de cubrir riesgos, pero cuando los volúmenes de los que se trata son del orden de 55 billones de euros en derivados, ya podéis imaginar que el problema que tiene el Deutsche Bank y por lo tanto el Bundesbank alemán y en consecuencia la propia Alemania tienen ahí un potencial de agujero que prácticamente, si estamos hablando de 55 billones de euros, de cualquier manera podríamos hablar de 550 billones de euros potenciales de agujero negro que existe dentro de la economía alemana solo con su banco más importante, o mejor dicho, más que importante, más grande, que también a su vez es el banco más grande de Europa y el banco más sistémico de todo Occidente. No lo digo yo, esto lo han dicho lógicamente el Fondo Monetario Internacional, lo ha dicho la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, y solo es cuestión de tiempo que el Deutsche Bank se venga abajo y con él toda Alemania. Si en ese momento Alemania y el resto de los países europeos siguen unidos, pues el resto de países europeos el problema que tienen es muy claro, que se pueden hundir con el Banco Central Europeo, con Alemania y sencillamente con todos los bancos europeos que estén bajo la intervención del Banco Central Europeo. En fin, amigos, decía que íbamos a hablar también de lo que está pasando por el mundo adelante, pero quizás seguramente lo más destacable y que debéis tomar cuenta de ello es que este mes parece razonable que suban los tipos de interés en Estados Unidos y por fin se suavizarán un poco las tensiones de los fondos de pensiones americanos que estaban pasando unos momentos trágicos. Fondos de pensiones en Florida, fondos de pensiones en el sur de Estados Unidos y también en algunos estados del centro de Estados Unidos. La realidad es que fondos de pensiones con deudas de la que no perciben prácticamente intereses o perciben intereses casi cero, como es razonable, no tienen capacidad para poder devolver los compromisos que adquirieron con sus pensionistas. Por lo tanto, parece ser que va a haber un pequeño respiro para los fondos de pensiones, en tanto que la política de los republicanos consiste en volver a desregular de nuevo los mercados financieros americanos. Y por lo tanto, desregular los mercados financieros americanos es como regular prácticamente la mitad de los mercados financieros del mundo. Los mercados financieros de la City siguen ya bastante desregulados. Por lo tanto, entre Estados Unidos y el Reino Unido, si van por la política de desregulación definitiva de los mercados financieros que supone volver a emitir CDOs, CDS y todo tipo de derivados, quiere decir que la espada de Damocles que está sobre nosotros desde hace ya unos cuantos años, me atrevería a decir desde hace casi 10 años, en estos momentos esa espada de Damocles está afilando porque en cualquier momento puede rebanar cuellos de lo más típico y variado. En otro de los cuadros que os había preparado decía que hay que preparar un traje a rayas para los banqueros. ¿Por qué preparar un traje a rayas a los banqueros? Pues sencillamente porque tanto bancos centrales como bancos de inversión importantes lo que están haciendo es aprovecharse de la política monetaria de la Reserva Federal para sencillamente especular con el dinero, con un dinero que cada día vale menos, pero especulando a base de quitárselo a otros. Lo que antes os decía de los fondos de pensiones, ya podéis imaginar que los dineros de los fondos de pensiones pues han pasado a engrosar de alguna manera los beneficios de los grandes bancos de inversión americanos y del resto de Occidente. Unos 28 bancos en total, de los cuales 14 de ellos se podrían considerar verdaderos bancos gángsters. Os decía que este es el tema, digamos, de los próximos días, la subida de tipos de interés en Estados Unidos, que suavizará los problemas de los fondos de pensiones y de otros fondos, pero creará grandes problemas a los sectores, por ejemplo, del petróleo, estoy refiriéndome al fracking, y también al sector inmobiliario. Con lo cual, lo que a unos beneficia, a otros perjudica.
No es que la economía sea algo de suma cero, pero en estos momentos las políticas que se tomen en Estados Unidos sí que serán políticas de suma cero. Todo lo que beneficia a los grandes bancos perjudica fundamentalmente a los consumidores. Pero los compromisos de Trump consisten en justo lo contrario, aunque no sé cómo podrá encajar unas piezas con otras. Amigos, aquí lo dejamos hoy. Mañana seguiremos tocando de cerca un tema importante que merece la pena que volvamos a tocar a fondo, que son los derivados en los mercados financieros y los riesgos que corremos si no acabamos con la creación de estos. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, saludos a todos. Ángel Jimeno, Movimiento Científico Populista 7 Jaques, de España.